Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a fundamentar un paquete de 6 decretos de necesidad de urgencia que tienen medidas de protección al trabajo. Pero quiero iniciar, como lo dijo la senadora Fernández Sagasti, mis fundamentos a partir de la ley 27.541, que era la ley de solidaridad social, es la ley y de reactivación productiva, porque la crisis económica sobre la que esa ley de emergencia se declaró ya se encontraba impactando sobre nuestro país, y realidad que luego se vio agravada por el brote del nuevo coronavirus que diera lugar a la declaración de la pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y ante este escenario, y con el propósito de resguardar el derecho colectivo a la salud pública, los derechos esenciales a la vida y a la integridad física, del devastador efecto que se observaba y que aún se observa a nivel mundial, se dictó el decreto 297 por el que se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio de la población. Yo considero que el temario que analizaremos en la sesión de hoy refleja el compromiso único de un gobierno con su pueblo, donde la solidaridad no nace como un simple enunciado, sino que se hace presente en cada una de las decisiones y de las acciones para atenuar el impacto de esta crisis mundial. En primer lugar, tenemos el decreto 326. Impulsa la creación de un fondo de afectación específica, que es una herramienta indispensable a fin de promover las garantías necesarias que faciliten el acceso por parte de las micropymes a préstamos para capital de trabajo. Esta herramienta, que tiene sus antecedentes en la creación del FOGAPYME, la ley 25.300, que había sido sancionada a fines del 2000, la cual promovía mejorar las condiciones de acceso al crédito para esas empresas. En segundo lugar, tenemos el decreto 332. Abordamos el tratamiento en este decreto del programa de asistencia de emergencia al trabajo y producción para los empleadores y empleadoras, para trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con la implementación de una serie de beneficios. Voy a enumerar algunos rápidamente: la postergación y reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales, asignación compensatoria al salario para todas las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia del sector privado, de esas empresas hasta 100 empleados y empleadas, los REPRO, esta suma no contributiva para las y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, el sistema integral de prestaciones por desempleo. O sea, estas medidas son instrumentos de sostenimiento y acompañamiento que se transforman en herramientas para construir una salida común. Tenemos el decreto 347. Este decreto crea el Comité de Evaluación y Monitoreo, y la verdad que las medidas adoptadas requieren de un organismo que regule, evalúe y monitoree la evolución de estas determinaciones. Tenemos el decreto 367, que propone al COVID-19 como enfermedad de carácter profesional no listada, y ante la necesidad de proteger la salud pública, la enfermedad propia que declaró esta pandemia, que es el COVID-19, sea considerada de manera presuntiva como enfermedad de carácter profesional no listada de la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24.557, respecto de las y los trabajadores que deben realizar actividades declaradas esenciales dentro del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Después me queda el decreto 376. Este decreto es la sustitución del artículo segundo del decreto 332 y se incorporan beneficios como es el salario complementario y el crédito a tasa cero para personas adheridas de régimen simplificado, también para pequeños contribuyentes, también para trabajadoras y trabajadores autónomos, con subsidios hasta del 100% del costo financiero total. Decisiones que claramente nos habla de un gobierno que no solo tomó el timón, como dijo la senadora Sagasti, de un país ante una muy grave situación de crisis heredada que empezó a gestionar, y en el medio tiene que tomar decisiones de cara a este flagelo que nos envuelve a todos y a todas, y lo hace siempre pensando en la justicia social, poniéndose al lado de quien más lo necesita, del desarrollo productivo y del cuidado de la salud.
Bien, por último, por eso lo dejé para último, porque escuché a la senadora fundamentar por la oposición el decreto 329, que es de la prohibición de despido. Mire, señora presidenta, estamos viviendo instancias cruciales de una emergencia pública excepcional que requiere tomar medidas excepcionales. Y ante este escenario es que se ha impulsado este decreto, el cual, ¿qué hace? Garantiza la conservación de los puestos de trabajo de todas las empleadas y empleados de nuestro país por un plazo de 60 días, con el propósito de resguardar la paz social, impulsando inclusive el diálogo social en todos los sectores y estamentos de la producción. Estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial. La pandemia castiga con crudeza a toda la sociedad, pero exalta como pocas veces en la historia el principio de solidaridad. Y por eso lo dejé para el último, porque este principio de solidaridad es el que no encuentro en algunas voces de la oposición que aconsejan invalidar este decreto, cuyo objetivo es impedir la disolución nada más y nada menos de los vínculos laborales en este periodo de crisis. Y esta pandemia no solo mata, sino que arrasa con los derechos más preciados que tenemos como seres humanos, como personas, y entre ellos está el trabajo. Hoy, por suerte, tenemos un Estado presente, un gobierno que está generando, que está creando herramientas necesarias para hacer frente a la crisis, para hacer frente a esta crisis provocada por el COVID-19, y durante este tiempo se ejecutaron medidas de emergencia para proteger a quienes están sufriendo los efectos del aislamiento dispuestos desde el 20 de marzo, se instrumentaron diversas políticas públicas, se tomaron medidas que tienen el objetivo de morigerar el impacto económico, pero todo esto resulta insuficiente si aún y a pesar de todo existen sectores que no acompañan este esfuerzo colectivo. Mire, uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco y al que pertenecemos la mayoría de los que formamos parte del Frente de Todos es la justicia social. Y no hay justicia social sin solidaridad. Y es desde ese lugar el que debemos enfrentar esta crisis. Esta medida dispuesta por este decreto resulta necesaria, pero toma más fuerza aún con lo que planteó la senadora del oficialismo, cuando existen sectores que no colaboran. Resultan inadmisibles los despidos, las suspensiones de trabajadores y trabajadoras. Y yo no tengo ninguna duda que el trabajo decente, con salarios dignos, con la protección de las leyes y con todos los beneficios de la seguridad social, es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover la movilidad social ascendente. Ojalá, señora presidenta, que este instrumento excepcional deje de ser necesario en el corto plazo y se inicie la reconstrucción de la economía de nuestro país. Pero hasta tanto eso no suceda, no podemos olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental. Y es nuestro deber proteger a quienes son los que se encuentran más expuestos frente a esta pandemia, que son todos los trabajadores y las trabajadoras. En síntesis, y termino, señora presidenta, estos decretos que estamos tratando el día de hoy sin duda han sido pensados para ponernos de pie frente a esta crisis excepcional, la cual obviamente que nos lleva a la necesidad de adoptar medidas con el fin de asegurar a esos trabajadores, a esas trabajadoras, para que esta situación de emergencia no les haga perder sus puestos de trabajo. Decretos que adoptan medidas que son transitorias, razonables, todos con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas, para ellos y para sus familias. Por eso, señora presidenta, estamos convencidos, todos, nuestro bloque, de la imprescindible validez de estos decretos. Las trabajadoras y los trabajadores requieren nuestra urgente intervención en pos de salvaguardar sus derechos y de proteger sus fuentes de ingresos. Así que desde el bloque Frente de Todos vamos a votar favorablemente este paquete de decretos
que acabo de mencionar. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.